lo es todo. El tiempo en esta tierra y el tiempo en el mundo espiritual son bien importantes, son una llave, es un principio establecido donde se manejan muchas cosas, donde la oscuridad tiene poder, pero donde un cristiano también tiene más poder para opacar planes del enemigo, para destruir fortalezas, para planificar tiempo de oración, para desplegar planes que destruyan todo plan del enemigo. También la oscuridad tiene su tiempo para desplegar espíritus que ataquen a un cristiano para que no pueda orar, para que no se cumpla un propósito. El tiempo es muy valioso para nosotros los cristianos. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora. Por ejemplo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. El tiempo es muy, pero que muy importante, muy valioso en nuestras manos. Hay tiempos que nosotros hemos transcurrido y no nos hemos dado cuenta del efecto que ha tenido. El tiempo en el mundo físico y en el mundo espiritual son muy, muy importantes, especialmente cuando comenzamos a caminar con Cristo. Por ejemplo, cuando yo estaba desahuciado, homeless, yo recuerdo que en casa de mi madre y mi padre, donde yo vivía, en un cuartito de 9 por 9, en un pequeño cauchito, yo salía de mi trabajo a las 5 de la tarde. Llegaba a casa como a las 5:30 o probablemente a las 6. Iba y buscaba la droga porque yo estaba adicto para aquel tiempo a la droga. Y ya como a las 7 de la noche, 8 de la noche, comenzaba a usar la droga. Y ya como a las 12 de la noche, se me acababa la droga. Entonces venía el acusador a acusarme. Mira quién eres, mira lo que te has convertido. Mira qué desperdicio. Quítate la vida, quítatela así. Tú no vales nada, mírate cómo estás. De 8 de la noche o de 7 de la noche a 12 de la noche, pues yo viajaba, ¿verdad?, en el efecto de la droga. Cuando se iba el efecto a las 12 de la noche, la cosa cambiaba porque el acusador venía. Pero cuando yo comencé a clamar a Dios y a leer la palabra del Señor, me di cuenta después de una cosa.
cuando aprendí sobre las vigilias, ¿verdad? En Lucas, voy a llevar un versículo que a mí me impactó mucho. En Lucas, déjame ver. En Lucas capítulo 2, versículo 8 dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre el rebaño. Cuando yo leí este versículo, porque acuérdese que yo le hablé que en un momento dado yo comencé a clamar al Señor porque pues la oscuridad ya, ya yo tenía un momento donde iba a cometer suicidio. Pero comencé a leer la Biblia. Y cuando leo sobre las vigilias en hebreo, habían 3 vigilias que corrían de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. La noche se dividía en 3 partes y el Imperio Romano la dividió en 4 partes. Y estos tiempos son extremadamente importantes tanto para el cristiano como para la oscuridad. A las 12 de la noche comienza el mundo espiritual a moverse. Y es bien importante conocerlo porque eso a mí me ayudó mucho sin yo darme cuenta. Cuando llegaban las 12 de la noche, que yo estaba endrogado, ya se me estaba yendo el efecto, pues yo comenzaba a leer la palabra del Señor. Y lo que hacía era que levantaba mi mano, así, acostado, levantaba mi mano y le decía al Señor, Señor, por favor, sálvame, sáname, que esta palabra que yo acabo de leer me sane. Las lágrimas me corrían, a veces me quedaba de lado hablándole al Señor desde las 12 de la noche. Todavía me quedaba un poco de efecto y ese efecto de la droga que yo consumía te mantenía despierto. Desde las 12 hasta las 5 de la mañana, yo estaba ahí clamando que eran las últimas 2 vigilias, no conociéndolo. Pero cuando leí este versículo, después que me convertí, entendí el resultado y el efecto que tuvo esas noches donde yo lloraba, donde el demonio me acusaba, donde yo lloraba también y le clamaba al Señor. Porque cuando terminaba, y esto era todos los días, esto sucedía todos los días, ya a las 12, 1 de la mañana, pues ya se me iba el efecto y yo comenzaba a clamar al Señor, ayúdame, Señor, toca mi mano. Yo lloraba, le decía, Señor, mira dónde estoy, sácame de aquí. Palabras, palabras que con llanto, con arrepentimiento, con mi corazón, con mucha sinceridad, leía la Biblia y volvía de nuevo y levantaba mi mano o me quedaba ahí de lado hablándole al Señor, Señor, sáname, Señor, guárdame, Señor, guárdame, cúbreme con la sangre de Cristo. Mientras el enemigo me decía, mátate ya si tú no sirves. Por un lado lo escuchaba y por otro lado yo clamaba por mi vida. Porque aún así, pensando, ¿verdad?, que no valía nada en la acusación del enemigo, y pues no escuchando respuesta del Señor, Dios me protegió. Porque cuando yo clamaba y leía de la sangre del Cordero, del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, entendí que la sangre tenía mucho poder para romper pactos. Pues como yo había hecho varios pactos con el demonio, ¿verdad? Ya viendo pornografía, música que yo escuchaba, la bebida, la droga, todo esto, en sueños, a un punto que una vez me movieron la cama
Yo tenía visitaciones, eh, no conociendo las vigilias de la noche. Después vine a entender muchas cosas. Fue muy triste todo este tiempo que yo viví. Fueron meses, largos meses, eh, casi un año completo en este vaivén, en la oración. Y hoy descubrí que ese tiempo no fue en vano. Pues hoy tengo el conocimiento y aprendí algo de ese tiempo. No solamente aprendí que le servimos a un Dios todopoderoso, pero aprendí que el que clama con mucha sinceridad y con mucha honestidad y insistentemente, y aprendí que el tiempo que el que clama tiene que durar tiempo clamando. La duración del tiempo de nuestro clamor es muy importante. Me acuerdo que en Éxodo yo leí que el pueblo de Dios le clamó al Señor cuando estaban esclavos, ¿verdad? Clamó al Señor y que Jehová escuchó su clamor. No te dice cuánto tiempo clamaron, pero ellos le estaban clamando a Dios. Y yo hacía lo mismo. En mi ignorancia, pero leyendo la palabra aprendí que si yo clamaba al Señor, algo iba a pasar. No sé cuánto tiempo iba a, a concurrir antes que se rompiera toda fortaleza, que se rompiera todo hechizo, que se rompiera todo muro que se haya levantado en contra, ¿verdad? Que yo haya levantado, que toda duda sembrada en mí se fuera. No sé cuánto tiempo iba a pasar, porque ya yo estaba plantando y el enemigo estaba plantando también, pero el enemigo planificaba mi destrucción, pero yo planificaba por acá con Dios sin conocer que lo que yo estaba haciendo de 12 a 6 o 5 de la mañana estaba rompiendo, estaba desatando cadenas, estaba partiendo cadenas, estaba rompiendo cadenas y partiendo los yugos, porque en mi clamor, en mi hablar con Dios, porque yo no sabía orar, eh, también se iba la duda y habían unos efectos que se estaban rompiendo, como la distracción, espíritu que el demonio enviaba de distracción, de duda, de suicidio, pensamiento suicida, opresión. Todo esto estaba siendo anulado, estaba siendo bloqueado, porque en mi hablar con el Señor, porque ni yo sabía que orar era hablar con Dios, yo solo le hablaba. A veces que yo ponía mis manos así, decía: Señor, yo no quiero hacer esto más nada. Yo no quiero seguir así. Quita esto de mí, límpiame, sáname, por favor. ¿Sabe? Yo solo le hablaba al Señor, pero en ese tiempo de 12 a 5 de la mañana estaba ocurriendo un efecto que toda brujería, que todo demonio que había sido enviado, todo espíritu inmundo, que Satanás enviaba, espíritus de suicidio, de opresión, estaba ocurriendo algo la sangre de Cristo, cuando yo la clamaba y decía: me cubro con la sangre de Cristo, cubro este lugar con la sangre de Cristo, aplico la sangre de Cristo a la puerta, a las ventanas. Cada vez que yo decía esto, no sabiendo, toda la opresión, todos los demonios no podían entrar al cuarto. Y toda opresión, toda saeta, toda flecha, todo envío, todo conjuro estaba chocando, porque en ese clamor de esas horas
que son, que es el tiempo más importante del cristiano y de la oscuridad manifestar, porque la palabra dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Verdad que sí? El mundo es el sistema que el enemigo de las almas creó. Pero el que está dentro de nosotros, o el que está con nosotros, o en nosotros, que la palabra lo dice, es más fuerte que esos demonios que te están enviando, que esos conjuros que te están enviando, ya sea un brujo o ya sea el mismo el enemigo de las almas que está enviando demonios de suicidio, pensamientos, conjuros, toda forma que él envía, ¿verdad? Para que tomen efecto en ti y termina tu vida y él ganarse un alma para él, arrebatarle, quitarle un alma que ya Dios había plantado, un propósito que ya Dios lo había visto desde la fundación del mundo. ¿Ve? Aunque nosotros no nos vemos así, nosotros no nos vemos como basura, pues por el estado donde estamos. En el estado donde yo me encontraba, yo me sentía basura, me sentía que no valía nada. Y así me hacía sentir el enemigo de las almas, el Señor lo reprenda. Cada vez que me acusaba, después que me llevaba a aquel lugar a buscar la droga, después me acusaba. ¿Ve? Y yo, porque la droga me mantenía despierto, toda la noche, sudado, llorando, sintiéndome terrible, entre el vaivén de qué hago, me suicido, me levanto de aquí, me ahorco o me doy un tiro, porque yo no te voy a tapar la verdad, porque hay gente allá afuera que me están escuchando, que están pasando por esto. Y por eso hablo de mi testimonio, y es un poco fuerte, pero fue mi vivencia. En aquel cuartito, desde las 12 en adelante, yo clamaba, pero el enemigo de las almas me azotaba también con sus estrategias. Ahora que estoy en Cristo, la gloria es del Señor, que escuchó el clamor por meses y meses y meses de este siervo que está aquí, de este esclavo de Cristo. Vengo a entender que hay 3 tiempos importantes, críticos, que el cristiano tiene que aprender, que el cristiano tiene que saberlos usar, porque es una arma muy, pero que muy poderosa. Es un tiempo muy valioso donde el cristiano vence, aún no sabiéndolo ni conociéndolo. En Eclesiastés capítulo 3:1 te acaba de hablar de cuán valioso es el tiempo y de que hay tiempo para todo. Yo te lo acabé de leer. Pero a las 12 a.m. los brujos comienzan a trabajar, ¿verdad? Comienzan a trabajar ¿en qué? En enviar maldiciones, en trabajar para enfriar una iglesia, trabajar para enviar espíritus de suicidio a aquellos que están en el estado donde yo estaba, en el nivel donde yo me encontraba. Y ese tiempo, el que comienza a orar a las 12 de la noche, sin darse cuenta y sin yo mismo darme cuenta, yo estaba bloqueando todo conjuro que Satanás me enviaba. No podían entrar los brujos, porque yo aplicaba la sangre de Cristo y sabía y creía muy dentro de mí, leyendo la palabra, que esa sangre tenía poder, que ese sacrificio en la cruz era poderoso y que la sangre que bajó por el madero tenía un poder increíble. Cuando yo lo leía, yo lo creía y yo me apropié de esas palabras. Mi alma adora a Cristo. Cuando hablaba, decía palabras como que ningún arma forjada
va a estar en contra mía, va a hacerme daño, va a penetrar en mi morada. La sangre de Cristo la cubro todo este cuarto, mi cama, me cubro con la sangre de Cristo, las ventanas, las puertas. Cuando yo le hablaba a Héctor, yo le decía, Señor, tú ves, tú sabes que la sangre tuya tiene poder para destruir, para bloquear, porque yo lo leía en la Biblia, para deshacer todo plan del enemigo, toda maldición, todo conjuro, para deshacer todo lo que él ha hecho ahora, que está pasando ahora a las 12 de la noche, y rompe todo pacto maligno. Mira todo el efecto que tomaba esa palabra cuando yo la declaraba. ¿Ves? Que poco a poco las tinieblas empezaron a retroceder, porque ya era la segunda vigilia. Mi alma bendice al Cordero de Dios. Mi alma te adora. Cuando llegaban las 4:30 de la mañana, había algo que yo no sabía. Desde las 12 comenzaba el mundo espiritual, el que clama a las 12 de la noche, el que comienza a orar, el cristiano que se tira al piso a las 12, ¿verdad? de la noche, comienza a hacer todo esto, romper, bloquear, deshacer. Todo eso comienza en la oración. Si tienes un hijo drogadicto, por ejemplo, como mi mamá, que clamaba a esa hora, yo sé que él va a salir, la sangre de Cristo lo va a limpiar. Esas oraciones de mi madre a las 12 también se juntaban con mi clamor, y mi abuela también, clamando por mí, todos aquellos que oraban. Comenzó a romper en el mundo espiritual y había un choque, tinieblas con la luz. Había un choque. Se metían ángeles en mi cuarto, pero la sangre de Cristo hacía que rebotara. Y Dios estaba mirando, wow, ahí hay alguien que me está clamando en un cuartito, en un caucho, todo sudado, con una pipa en la mano, clamando y leyendo mi palabra. Y yo lo estoy escuchando. Acuérdate que todo esto sucede mientras uno está, que no tiene este conocimiento claro. Te quiero hablar de los 3 puntos más importantes, los 3 horarios más importantes de oración, donde un cristiano verdadero, un cristiano no fingido, que no vive de apariencias, tiene el poder de deshacer toda obra del enemigo, declarando, haciendo declaraciones, orando, leyendo la palabra también. Ya cuando llegaban las 4:30, que yo estaba desde las 12 de la noche ahí, tan hablando, sudando, llorando, clamando, no sabía yo que ese horario de 4 de la mañana a 6 de la mañana hay una visitación de Dios a la tierra, donde Dios visita la tierra. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos dice algo muy importante. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. Significa que Cristo sabía exactamente que a la tercera vigilia de 4 en adelante todavía estaba oscuro, o a las 3 de la mañana él se levantaba y estaba oscuro y comenzaba a orar hasta las 6 de la mañana, porque ahí había una visitación del Padre. ¿Ve? Una visitación del Padre a la tierra, donde él hablaba y se encontraba con sus hijos. ¿Ve? Y muchos de ellos solamente, ya para esa hora 4:30 de la mañana, ya yo no clamaba, sino que me quedaba callado. Y a esa hora
comenzaba a hablarme el Señor. Tú eres bueno, tú no tienes que hacer esto. Me venían pensamientos, por decirlo así, pensamientos que me edificaban. Y era Dios hablándome. Sigue leyendo la palabra, sigue buscándome. Nota que de 12 a 3 o 4 de la mañana, mis pensamientos era una batalla que yo estaba teniendo, un choque que yo estaba teniendo, porque había una batalla que se emprendía, porque la oscuridad quería llevarme, pero Dios estaba peleando por mi alma. Cristo peleaba por mi alma. Y ya a las 4 de la mañana, cuando yo estaba rendido ya, que ya yo casi dormido, pero todavía despierto, comenzaba a oír esta voz sutil que me decía, sigue leyendo la Biblia, sigue escuchándome. Y era que en ese horario Dios desciende y le habla a sus hijos, le habla a aquellos que lo están buscando, porque él entendía que yo estaba mal, pero sus palabras eran tan sutiles que él comenzaba a sembrarme esperanza dentro de mí a través de esas palabras. Era como que su perdón. Yo sentía que en esas palabras no solamente yo sentía que alguien me amaba, pero sentía que esas palabras tenían un perdón. Como que él me decía, sigue buscándome. Cuando me decía, sigue buscándome, me dejaba saber que yo lo estaba haciendo bien y que en su responder yo sentía que él me estaba perdonando y que me seguía perdonando y nunca me reclamó en esos 8 meses que probablemente yo estuve en esa lucha. Y que cada vez se desprendía algo de mí, porque ese horario era el mismo. ¿Qué sabía yo? Que yo estaba clamando en los horarios más importantes donde el cristiano tiene un poder, no siendo yo cristiano. Aunque yo era cristiano, pero era un cristiano flojo, porque era católico y no entendía muchas cosas. Pero en la palabra me llevó a ese horario donde yo no sabía que se rompían las cosas. De 4:30 a 6 de la mañana era tremendo. Era un horario donde yo sentía la presencia del Señor dentro de ese cuarto. De momento, la atmósfera cambiaba y se sentía que los demonios se habían ido, que la presencia maligna que había allí, los pensamientos malos, se iban, porque llegaba algo que yo no podía entender, pero podía discernir, ¿verdad? En mi ignorancia, en ese tiempo yo lo esperaba porque yo sabía que ahí yo podía dormir en paz. Encontraba que me quedaba dormido escuchando esta voz que me hablaba sutilmente y me confortaba, me abrazaba. Mi alma bendice al Cordero de Dios. La tercera eran las 3 de la tarde. En la Biblia, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La hora novena eran las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde es otro horario que es crítico e importante también. ¿Por qué? Fíjate que yo recuerdo que yo era técnico de computadoras, el cual lo soy ahora, y yo estaba en el campo y a veces habían
pues 3 tickets para resolver. Iba, hacía mis 3 visitas y llegaba como a las 2:15, a las 2:30 de la tarde a mi casa con mi droga. Me encerraba a las 3 de la tarde y me ponía a leer la Biblia a las 3 de la tarde, esperando a la noche para volver a endrogarme porque era una rutina. Pero a las 3 de la tarde yo no tocaba la droga. Cuando daban las 3 de la tarde, que yo llegaba, ¿verdad? Me cambiaba de ropa, me sentaba, cogía la Biblia así sentado y me ponía a leer la Biblia. 20 minutos, 1 hora. Y entendí por qué yo hacía esto automáticamente sin saberlo, porque no sabía que Dios mismo me empujaba, me impulsaba a hacer esto de leer a cierta hora. Era algo, discúlpame un segundo. A las 3 de la tarde, ya yo automáticamente comenzaba a leer la Biblia. Y una vez leyendo en el libro de los Hechos, después de convertirme, entendí por qué estos 3 horarios son importantes. El horario de las 12, el horario de las 4:30 y el horario de las 3 de la tarde. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan valioso? ¿Por qué ese horario tiene tanto poder para un cristiano orar? A las 3 de la tarde yo entendí por la Biblia que ellos oraban, los hebreos iban como Pedro y Juan, que fueron al templo a orar a las 3 de la tarde, porque ese fue el horario del sacrificio, donde Cristo fue crucificado, que Él murió, que Él derramó sangre, donde Él dijo, consumado es, consumado, todo está hecho, todo. Ya yo entregué toda potestad, ya yo expuse toda potestad, todo principado, todo pecado, toda acta se rompe, porque la sangre de Cristo habla en ese momento. Y leyendo en el libro de los Hechos, vine a entender eso, que esas palabras que dijo Cristo, consumado es, y el derrame de la sangre del Cordero, tiene un poder en ese horario. Por eso era que Pedro, y Juan iban a esa hora, más otros discípulos y mucha gente iban a orar a esa hora. Porque en ese horario de las 3 de la tarde, la sangre del Cordero, aplicarla, la sangre comienza a hablar. La sangre de Cristo fue derramada en el madero. En ese horario se quedaron allí. Se expuso todo, toda la oscuridad. Se rompieron las actas. Lo dice muy claro la palabra del Señor. Estos 3 horarios van a cambiar tu vida si tú comienzas a orar en estos 3 horarios. No sabía yo. Yo vine después que me convertí a Cristo, ¿verdad? Que Dios comenzó a llevarme a través de su palabra, a revelarme todas estas cosas. Ahí fue que yo vine a entender, wow, espérate, ahora yo sé por qué. ¿Por qué llegó el momento del rompimiento completo? En esos meses que yo estuve clamando de 12 de la noche a 4 de la mañana o 5 de la mañana, fíjate que la duración es muy importante. Jesucristo dijo, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Cristo está hablando de tiempo de duración. Yo duré casi 8 meses clamando en ese horario.
Y esa duración trajo un rompimiento completo de todo, de toda maldición, de todo conjuro, de toda hechicería, brujería dentro de mí. Hubo un tiempo de que ese rompimiento por la duración de mi oración, ahí yo entendí que la duración en la oración y la constancia es muy crítico en nuestras vidas, en esos 3 horarios en particular. Levantarse a las 4 de la mañana, lanzarse al piso y comenzar a orar es extremadamente importante. O quedarse en silencio o despertar a las 12 de la noche, orar por 1 hora, acostarse, volverse a levantarse a las 4 o 4:30 y quedarse en silencio. Entonces Dios te da la respuesta de lo que oraste a las 12. Y durante el día, Dios te va a dar el plan. Después que Jesucristo subió al monte temprano en la mañana, como dije en Marcos, dice que estuvo allí hasta las 6, hasta muy temprano en la mañana. Y entonces descendió y lo primero que hizo fue liberar, sanar a un leproso. Dios le hace un download, le baja todo el plan del día para esa persona. Cada vez que yo me levanto en ese horario, dentro de esa cuarta vigilia, inclusive Cristo se fue después de la multiplicación de los panes y los peces. En una de ellas, Cristo sube al monte y desciende en la cuarta vigilia de las 3 de la noche, de las 3 de la mañana, perdón, o las 4 de la mañana en adelante. Cristo desciende y camina sobre el agua. ¿Usted ve el poder que tiene? Pero ¿qué hacía Cristo? Orando primero. Orando. Rompió una ley muy importante, la ley de gravedad, para caminar sobre el agua. Dios el Padre le dio permiso a Cristo a caminar sobre el agua. Entonces ahí hay unos secretos. Ahí en esos 3 horarios se desata un misterio donde Dios te revela cosas que no tenemos idea. Ahí en ese horario, las batallas más espeluznantes se forman ahí. Ahí el cristiano, si sabe clamar, si sabe aplicar la sangre de Cristo, rompe con todo plan del enemigo, lo destruye, lo despedaza, lo hace cantos, lo anula contrato, destruye fortalezas, destruye maldiciones, se despacta completamente, deshace toda obra del enemigo, aplicando la sangre de Cristo, se cubre con la sangre de Cristo, aplica la sangre de Cristo al horario, a un hijo que tal vez está en drogas, a un hijo que está preso, a una hija que está en esas, una hija que se está prostituyendo, una hija que se alejó de los caminos del Señor y está ¿verdad? Muy metida en la internet, viendo cosas que no debe ser, que el diablo le envió espíritus de confusión, espíritus de engaño, ¿verdad? Muchos son engañados, muchos cristianos que realmente no oran con convicción. En estos horarios comienzan a ver prédicas allá afuera de gente que han apostatado. Porque la Biblia dice en Tesalonicenses, lo dice bien claro, que muchos se apartarán de la fe escuchando enseñanzas de demonios. Lo dice. Dice que vamos a escuchar enseñanzas de demonios.
y prédicas de gente que el demonio se las está dando. No dice que el demonio va a enviar gente. Dice que van a escuchar. Significa que desde el comienzo ya esto está establecido, porque en el jardín hubo un demonio que le habló a Eva con una enseñanza torcida. ¿Ve? Ya eso está aquí. Mucha gente dice, no, que en los días postreros, el demonio va a enviar demonios que van a traer confusión y nos van a engañar. Demonios que engañan y con falsas enseñanzas. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que van a escuchar. Hay dos cosas muy diferentes entre enviar y escuchar. Dice que van a escuchar, le van a prestar atención, significa que ya están aquí. ¿Cómo no va a ser cierto si yo fui uno que escuchaba demonios que me hablaban? Pero Dios me dio un discernimiento en ese tiempo que yo estuve, que yo clamaba por las noches. Yo podía discernir lo que era del diablo y lo que no era. El Señor lo reprenda. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma adora al Cordero de Dios. La Biblia nos enseña tantas cosas. La Biblia nos enseña. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y es importante que nosotros aprendamos a orar en esos 3 horarios. Estos 3 horarios van a cambiar tu vida. A las 3 de la tarde, aquí donde yo te estoy hablando, aquí yo tiendo a lanzarme al piso y comenzar a orar. A las 4:30, a veces que Dios me levanta a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, siempre estoy trato de mantenerme dentro de ese horario, rompiendo toda fortaleza. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? ¿Tú quieres más de Dios? Búscalo dentro de estos horarios. Eso es un secreto que la Biblia, es un misterio que la Biblia los desata para nosotros, los cristianos. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que Dios te responda? Clama a Él, búscalo. Y Dios va a comenzar a darte cosas que tú y manifestaciones en sus visitas de 4 de la mañana en adelante, ¿verdad? De 4 de la mañana a 6 de la mañana. Cuando venga a visitarte, cosas van a pasar. Eso me ocurrió a mí en el tiempo que yo estaba en el mundo. Todo eso, yo no lo entendía mucho en ese tiempo. Lo vine a entender ahora. Cuando fui leyendo la Biblia, yo leía estos versículos y yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Tenía un muy poco entendimiento, pero lo ponía en práctica. Lo practicaba porque Dios me impulsaba a esos horarios. Solamente ocurrían esos horarios. Esos horarios tienen un poder increíble. Comienza a orar en estos 3 horarios. Busca la forma de conectarte a Él en estos 3 horarios. Y tu vida espiritual va a cambiar. Completamente va a cambiar.
toda fortaleza va a comenzar a romperse, todo plan del enemigo comienza a ser anulado, destruido, se cae por el piso. Si aprendes a orar con declaración y con convicción y rompimiento de todo aquello que el enemigo de las almas está haciendo. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino a destruir toda obra satánica. Si tú aceptaste a Cristo y eres un cristiano que estás teniendo problemas en la oración, arregla tu agenda estos 3 horarios y ya vas a ver un cambio muy, pero que muy importante en tu vida. Amén. Yo espero que esta enseñanza te ayude a crecer aún más y a madurar aún más. Es un misterio muy profundo que Dios nos regaló a nosotros. Que Dios te bendiga. Si el Espíritu de Dios te habló, por favor compártelo y dale like. Suscríbete a mi canal. Estudios rumbo a Dios. Dios les bendiga.